Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Comenzamos un nuevo programa junto a ustedes, amigos oyentes de Radio Tele. Estamos contentísimas de poder seguir haciendo este cursillo práctico de catequesis para ayudar a todos aquellos que quieren ser instrumentos de salvación en el mundo y llevar a los 5 continentes la verdad del Evangelio. Estamos aquí con la hermana Estrella Muñoz, a quien damos la bienvenida, que está de parte de todos los oyentes, haciendo de portavoz de todas sus inquietudes, dificultades, y en el control técnico Raúl García, como siempre. Hermana Estrella, estamos comentando una parte muy didáctica de este cursillo de catequesis o catecismo. ¿Puedes ayudarnos a recordar por dónde vamos? Hermana, mira, hemos estado hablando sobre la elaboración del plan de clase, la importancia que tiene y cuáles son sus partes, en qué consiste, cómo lo nutrimos. Y hemos comentado en primera instancia el tema, debe haber siempre un tema alrededor del cual gire nuestra catequesis. Y ahí hablábamos, si te acuerdas, de cómo hacer una planificación donde estén todos los temas contenidos, porque si no, claro, o nos quedamos cortos o nos quedamos largos. Y veíamos también cómo este método, digamos, de planificar nuestra catequesis de una manera más consciente va a hacer que los frutos, que es lo que esperamos darle al Señor, ¿verdad?, sean mayores, más jugosos para el reino de Cristo. Siempre donde hay organización y hay orden, obviamente hay una perspectiva de futuro. Y entonces, una proyección, tú decías esa palabra y es muy buena porque nos hace pensar en que ahora pongo una lucecita y eso va a irradiar, y yo me atrevería a decir, con perdón de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que esto va a irradiar hasta la eternidad, porque también lo mencionabas, no sabemos hasta qué personas va a llegar lo que estamos diciendo, cuántas veces se va a multiplicar eso que hemos dicho en una clase. Tenemos que tener esta visión de fe también, que esas niños, adolescentes, adultos que están en nuestra clase, que están escuchando nuestra explicación, quién sabe si allí está un futuro santo, un futuro obispo, un futuro padre de familia que va a hacer un gran bien a la humanidad, que va a decidir poner una empresa totalmente católica con los criterios del Evangelio. Y a mí me ha tocado formarlo porque gracias a esa semillita que se plantó en su momento, pues ha ido fructificando. También depende mucho de nuestra oración, pero es como dices tú, tomarle el peso a la misión del catequista. Ser conscientes de que es una misión que Dios realmente nos pone en nuestras manos. Y por eso hay que tener muy claro hacia dónde vamos, porque si uno no sabe dónde apuntar, ¿cómo va a dar al blanco? Es verdad. ¿Y cómo va a concentrar su energía si no sabe a dónde llevarla? ¿Qué está persiguiendo? ¿Qué está persiguiendo? Entonces como que está disperso, está en realidad... ¿Qué será lo mejor? ¿Qué debo hacer? Y tus fuerzas están como disgregadas. Ahora, si tú creas una planificación de todos los temas que tienes que ver y entonces vas viendo unos objetivos y preparas esa planificación de clase, uno va como derecho, pone toda la fuerza, alma, vida y corazón en cada uno de los temas porque antes ha reflexionado sobre ellos. Así es. Hermana, quería, si tú me permites, comentarle a nuestros amigos que nos oyen la manera en que yo he hecho mi planificación de este curso. Bueno, estoy en ello. Vamos a ver si la alumna está practicando. Está practicando y ya nos da gran esperanza de que nuestros oyentes también lo podrán hacer. Hermana, es muy sencillo. Quizá a lo mejor alguno nunca ha hecho esta experiencia y entonces lo que mi profe me ha enseñado es coger un calendario donde aparezca, digamos, el tiempo en el que voy a estar dando las clases. Por ejemplo, en parroquia se suele hablar de 2 años. A nivel de colegios creo que también se suele hablar de 2 años, pero quizás si estamos en un grupo más pequeño, pues tener en cuenta que si tengo 1 año, pues debo dividir el número de mis clases conforme a días de clase tenga. Es decir, en mi caso, por ejemplo, para dar el ejemplo completo, tenemos un curso que va de septiembre a septiembre. Pues lo que hemos hecho es
primero mirar en el calendario y señalar los sábados disponibles, que es el día en que damos la catequesis. Y una vez hemos señalado esos sábados, descontamos, tachamos los sábados que son susceptibles de no clase. Por ejemplo, en las Navidades hay vacaciones. Claro. Luego, con ciertos sábados no vamos a poder contar. Lo mismo para el fin de semana de Reyes, Caen Año Nuevo, todas Semana estas fiestas Santa, en las que etcétera. las familias suelen salir de viaje, por ejemplo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por Se qué? hace Porque si puente, yo programo una clase claro. importante allí, No. no la voy a poder dar. Y luego, pues, haciendo, digamos, esa extracción de los días de no clase, me va a dar un número total de sábados o de domingos o de martes disponibles. Y esos son, digamos, los días que yo tengo para hacer mi apostolado. Exactamente. Con esa cuenta tengo que tener al lado otra lista muy importante de temas. De todos los temas que debería tocar, no se me puede quedar ninguno. Y ahí es donde viene el encaje, ¿no? Y ahí es donde viene el difícil trabajo tarea. que yo todavía lo estoy haciendo, que es a cada sábado asignarle un tema y ver, analizar, esto también nos lo explicabas en otro programa, si ese tema va a requerir solo esa clase Exactamente. o es tan importante que va a requerir 2 o 3 clases. Puede haber temas que Según lo la importancia requieran. que yo le quiera dar o que el tema tenga, exacto. Y también tener en cuenta todos los criterios que nos has explicado al principio. Mirar la edad del grupo. No es lo mismo hacer una planificación para niños pequeños No. que para grandes, porque a los grandes en un día les puedo dar un tema, pero a lo mejor a los pequeños voy a tener que volverles a explicar, desglosarles etcétera. más el tema. Saber si es el primer curso que tengo o si ya vienen de otros cursos. Por ejemplo, hay cursos que ya hacen una precomunión, creo que le llaman, Sí. o poscomunión, preconfirmación. Ya viene más preparado que si es el primer año que tiene catequesis, Exacto. por lo tanto, todo Están, básico. digamos, en cero con los temas. También es importante ver que, ya lo veremos después en el plan de clase, el tiempo. No es lo mismo que tenga media hora, que me den 2 horas en los que puedo ir compaginando diversas actividades. Todo esto hay que tener en cuenta. Y a lo mejor si queremos profundizar más en este plan de clase que estamos haciendo, no solamente asignar fecha y tema para cada clase, sino a lo mejor si ya tengo idea, analizar esos recursos que ya que me han funcionado antes, nos lo decías en una clase, porque a lo mejor justo para el tema de la Eucaristía lo que hicimos fue ir a una Santa Misa, por ejemplo, en la Catedral de la ciudad, donde los chicos puedan apreciar mejor la liturgia. Entonces, eso requiere un tema y también tengo que saber, porque hay que pedir permiso a los papás, eso también entra dentro de la planificación. Ya son más detalles. Extraescolares, podríamos, o Exacto. extracatequéticas. Pero también nutre mucho el que yo vaya apuntando esas ideas, porque así tendré una proyección más clara y voy a saber si necesito para este día que vengan apoyos, Exacto. refuerzos de las mamás que vengan a acompañarme y todo esto. Mira, esta planificación sirve también mucho para que entonces el catequista se supone que lo hace en un momento que tiene más tiempo, antes de que empiece el curso, pues suele ser en el periodo vacacional o algún fin de semana que tiene más tiempo, etcétera, y entonces puedo hacer crecer y desarrollar mi creatividad y decir, a ver, ¿cómo voy a dar este año este tema como para que sea más impactante para ellos? Y hoy en día hay tantas ideas que se pueden... Alternativas de recursos que puedo aplicar en clase. Exacto, audiovisuales, artísticos, científicos, de investigación. Todo esto lo hemos ido enseñando un poco, bosquejando en los objetivos. Hemos enseñado cómo hacer estos objetivos para cada de las clase. 3 ramas. De esas 3 ramas, decíamos, ¿no? Cognitivo, psicomotriz y afectivo social. Hermana, una cosa también y que lo aconsejo mucho, comentar este plan de clase una vez cerrado con la persona encargada, ya sea el párroco, ya sea la persona que coordina, digamos, en general el grupo. ¿Por qué? Porque si hay que empalmar cosas, Totalmente. Esa segunda opinión te va a ayudar a que sea más claro y todo al final va en bien del Señor. O sea, el Señor es el que va a estar más contento porque he hecho un trabajo con más dedicación, más amor y digamos, las almas que Él me ha encargado van a recibir una catequesis de mayor calidad, no por el contenido, porque el contenido es el Evangelio, es el Señor y es contenido 10. Pero qué duda cabe, claro que Pero sí la por la preparación, a Dios no le gusta hacer milagros, es decir, es como tentar a Dios, decir, Señor, que esta catequesis tenga mucho fruto, pero yo llego y no me he mirado la clase, sino pues lo que me suena y así inspirada, no. Cuando nos toque y realmente haya una circunstancia X en la que nos toque hablar y no estemos preparados, pues esa misma oración y preparación diaria que tenemos, muy bien, pues suplirá, pero el hecho de que se nos encarguen unas almas no
no quita el que encomendemos al Señor el fruto, el esfuerzo propio que tenemos que hacer. Y como digo, que Dios no va a hacer milagros si hay negligencia de nuestra parte. Me alegro muchísimo, hermana, que te hayas animado, porque además, ¿verdad que uno empieza la catequesis de otra manera? Es como ya enrumbado, ¿no? Sí. Ya sé a dónde voy. Esto que decías de coordinar con el párroco o el encargado es importantísimo. Imagínate que tú has decidido tal día hacer una salida y justo pues al párroco o a la persona que está encargada de la catequesis se le ocurrió hacer otra cosa y yo no voy a estar. Obviamente la comunicación es imprescindible entre cabezas encargadas y tiene que ser una comunicación eficaz de información y de mutua retroalimentación de unos y otros que piensan hacer. Así todo saldrá mejor. Un trabajo en equipo, siempre unidos a la cabeza que nos está encargando esta catequesis. Hermana, según nos comentabas al principio, digamos, hemos hecho ya nuestro plan de clase y yo les acabo de comentar un poco en qué consiste la proyección general y estuvimos hablando de lo que es el tema, ¿no? Que es lo que yo voy a enseñar en cada clase. Y tú nos habías explicado también, como me preguntabas en más o menos el resumen, nos habías explicado los 3 tipos de objetivos que puedo tener, que debo buscar en cada clase. Son de 3 tipos, los has mencionado hace poco. Uno es el cognitivo. Luego el otro es el, digamos, el que haya siempre algo práctico que hacer. Exacto, que utiliza más no la sea parte... solo teoría. Exacto, donde ya hago hacer, que esto siempre nos lo repites. Y luego la parte, digamos, de la aplicación en la vida social del que recibe la catequesis, del niño, del adolescente o del adulto que se está preparando. Pero todos estos objetivos deben ir, digamos, ¿cómo se dice? Como dentro de un contenido o más bien como protegidos por un contenido. Es decir, yo tengo una información que quiero dar, mi tema, pero debo tener dentro de eso lo que quiero decir. A lo mejor no lo digo de la mejor manera, pero es esto, ¿no? Como, ¿qué es lo que voy a decirle? ¿Para qué me estoy plantando este objetivo? Es muy fácil, es decir, primero tenemos que pensar qué queremos lograr, qué queremos que nuestros alumnos sean, ¿no? Pues queremos que logren ser buenos cristianos. Muy bien. ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué herramientas, decíamos, ¿no? ¿Qué contenido, qué comida, qué alimento, podríamos decir, tengo yo, con qué alimento tengo yo que nutrir a estas almas, a mis catecúmenos, para que lleguen a ese objetivo, ¿no? Ese es el contenido de nuestras clases, que tiene que ser coherente y por eso también aquí nos vamos a detener. Es otro punto del plan de clase. Hemos hablado del tema, planificación, unos objetivos, qué quiero lograr, hacia dónde vamos, qué quiero que sean estos chicos. También puede servir para mi vida personal, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero lograr? Y entonces esto tiene que estar en consonancia con las actividades y contenidos que voy a elegir hacia eso. Muchas veces en nuestra vida hay mucha incoherencia. Decimos, quiero ser santo. Muy bien. ¿Y qué haces para eso? ¿Ver la tele? Entonces no quieres llegar a ese objetivo. Sí, yo quiero, pero entonces si yo quiero ser algo, a continuación viene el plantearme qué voy a hacer para llegar a eso. Por lo tanto, el contenido, obviamente, es lo que voy a enseñar. ¿Y qué voy a enseñar? Gracias a Dios no tenemos que inventarnos nada. Existe un hermoso depósito de la fe que se nos ha transmitido, se nos ha sido dado y que nosotros, con gran fidelidad, debemos saber transmitir íntegramente. Custodiarlo. Explicarlo de la mejor manera, de la forma, yendo siempre a las fuentes, no sacando criterios subjetivos de dentro de mí. Una cosa, y yo debo saber distinguir como catequista y hacer distinguir a mis catecúmenos qué es una opinión personal, que por supuesto puede ser rebatida, porque es una opinión personal. Yo soy falible. Los demás respetan, pero dentro de todo, o sea, sale de mí, es subjetivo. Puedo decir a mi modo de ver, pues esto podría ayudar o no podría ayudar, y lo que es intangible, que no es relativo. Mis opiniones son relativas, pero hay cosas absolutas, hay verdades que están fuera de nosotros y que son anteriores a nosotros, y esas no pueden ser relativas. Hermana, estas verdades son entonces
ese depósito de la fe del que nos hablas. Exacto. El contenido de ese depósito de la fe es la palabra de Dios, que está custodiada a través de la Iglesia. Es lo que se llama el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura y la tradición. Esto viene muy bien explicado en las primeras páginas del Catecismo, pero es importante ver cómo la Iglesia custodia, protege este tesoro del que va sacando, ¿no?, continuamente nuevas aplicaciones, pero no es que ese tesoro del depósito de la fe vaya cambiando o vaya siendo nuevo, no. Es que nosotros vamos descubriendo de ese mismo tesoro. Como el niño cuando va aprendiendo, Eso es. Digamos, las leyes de la física son las que son, ¿verdad? Pero yo las voy descubriendo poco a poco. Dios no ha querido revelarlos todos los misterios de una vez, porque alguien podría preguntarse, bueno, hermana, el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado el 8 de diciembre de 1856. ¿6 o 4? Pues no me acuerdo, creo que 54, pero no lo vamos a decir con total seguridad. Así los oyentes lo pueden buscar. Muy bien. Entonces, antes de esa fecha la Virgen no era inmaculada y a partir de esa fecha fue inmaculada. No. La Virgen fue inmaculada siempre. Pero los teólogos, los grandes pensadores reflexionan sobre esto, van estudiando los textos, van viendo la tradición de la Iglesia, el sentir del pueblo cristiano, etc. Y poco a poco el Espíritu Santo va trabajando en sus mentes, se reza mucho y al final el Papa decide proclamar un dogma de fe. Lo que está diciendo es que eso siempre existió, pero ahora lo propone a la Iglesia como una verdad incontestable, pudiéramos decir. Dogma de fe, en materia, ya sabemos, de fe y costumbres, el Papa es infalible, ha recibido de Dios la infalibilidad, pues es un privilegio que Dios ha dado al Santo Padre en materia de fe y costumbres, no en otras cosas, pero en esto sí. Muy bien, por lo tanto, va descubriendo de ese depósito y por eso la Iglesia va sacando riqueza constantemente. Con tanta prudencia y con tanto, cómo pesa la Iglesia, ¿no?, a través de sínodos, de reuniones que se hacen, los mismos concilios. Exacto, todo esto se va, no es una decisión baladí, rápida, a lo loco que hace la Iglesia, porque como es madre quiere nutrir a sus hijos de un depósito de fe auténtico, real, el que de verdad sale de la palabra de Dios y de la tradición. Hermana, esto que estás diciendo entonces implica para nosotros como catequistas un compromiso serio en la formación. Muy importante. Porque no basta entonces con que yo me sepa las tete de memoria. En absoluto. Tendré que conocer bien el catecismo de la Iglesia Católica, tenerlo. Yo les aconsejo que lo compren y lo tengan en su casa y tomar apuntes, investigar. Y no solo eso, también leer las encíclicas de los papas, todo lo que el mismo Santo Padre va enseñando. Vidas de santos, que son los que esclarecen. Y por supuesto la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, pero a través de un buen comentario, consultar, tenemos que tener esta humildad de saber que no sale la sabiduría de nosotros. Primero orar para pedir al Espíritu Santo y después el que es humilde, siempre, como no se fía de sí mismo, siempre consulta de buena gana a otros para contrastar esa opinión o esa verdad que nosotros podemos pensar que es, como digo, siempre es subjetiva, está en el interior nuestro. Para poder realmente saber qué es la verdad, siempre hay que contrastar con el exterior. ¿Y dónde se encuentra esa verdad del depósito de la fe? En la autoridad de la Iglesia, a través de sus representantes. Acudamos a sacerdotes bien formados y santos. Sí. Acudamos a personas que, según su probidad de vida, según vemos la santidad de sus virtudes, me da la garantía de que es una persona que hace oración y que por lo tanto tiene el Espíritu de Dios. Hermana, nosotros como catequistas estamos, digamos, sirviendo, se me viene a la mente esta imagen, sirviendo en vasos, que son, digamos, las almitas que se nos han encomendado, esta riqueza infinita. Exacto. Entonces también hay que tener en cuenta no solo esa formación, sino el cómo lo hago, cómo doy estos contenidos, que es lo que hemos hablado un poco, porque claro, no puedo derramar este tesoro que según nos estás explicando es infinito
Y creo que alguna vez nos habías dicho que estamos entregando los méritos y la misma sangre de Cristo. Así es. ¿Ah? Entonces esto es de mucho cuidado y de un gran compromiso que tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a hacer la clase. Has puesto este ejemplo muy bonito. Piensa ahora, ¿no? Si tuviéramos nosotros un hijo, una persona muy querida y tenemos aquí un vaso lleno de alimento, de una sustancia muy nutritiva para él, Ujú. a nadie se le ocurriría en esta echar una gota de veneno. No podríamos hacerlo. Contaminarlo en absoluto. Contaminarlo. En absoluto, no. Dices, has estropeado todo el contenido de este vaso por haber metido esta gota de veneno que ya la hace inservible por una sola gota. Fíjense el daño que podemos hacer, y en esto no temo hacer reflexionar a los oyentes que ven o escuchan este programa, dada la importancia y el peligro, por otro lado, que puede haber en esto, Ujú. en adulterar el contenido de la fe. Nosotros tenemos ese contenido y, como dices tú, tenemos que aprender como catequistas a servirlo de una manera asequible a los demás. Otra cosa es que yo ese contenido, por ejemplo, lo haga un batido, Claro. lo haga pues De el acuerdo al pan, paladar de la persona claro, que de voy a acuerdo al alimentar. paladar de la persona que voy a alimentar, ir sabiendo dárselo por dosis, pero sin adulterarlo. Si yo Ujú. meto una opinión personal que está en contra o que difiere de alguna manera del magisterio de la Iglesia, es esa gota de veneno. ¿Y por qué le pongo este ejemplo tan drástico del veneno? Que enseguida uno dice, uff, mortal, ¿no? Ujú, ujú. Porque, y lamentablemente he visto, la experiencia en esto es muy terrible, de ver cuánto daño puede hacer, por ejemplo, en un alma de un niño que se abre a ti un comentario malo, inadecuado, o una persona incluso que, porque igual que cuando vamos al médico nos fiamos completamente. Claro. ¿Cuánta fuerza tiene el diagnóstico de un médico o el Ujú. tratamiento que te da? Porque claro, obviamente Te hace tomar te decisiones. tienes que confiar a él y decir, pues me pongo en sus manos porque usted es el facultativo, Ujú. es el especialista, yo le digo mi mal, se lo expongo, le abro pues toda mi persona, y usted con sus conocimientos y entiendo su deseo de hacerme bien, me da este tratamiento y yo lo sigo. De la misma manera, ¿cuántas almas se confían a un sacerdote, a una religiosa o a un laico consagrado, a un catequista, le abren su alma y se ponen se entregan completamente? Se fían de Se fían cada de palabra ti que le y dices. cada consejo que tú puedes darle, Ujú. cada indicación va a ser seguida por él. Y si esa persona está siguiendo un consejo errado, tú le dices, esto no tiene importancia, esto no es pecado, no te angusties, la responsabilidad de esos pecados va a ser tuya, no va a ser de él. Sí. Porque esa alma se te confió a ti para que tú no dañaras, no adulteraras, no corrompieras este contenido del depósito de la fe. Hermana, ese contenido entonces se resumirá en lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña. Exacto. Lo que el cristiano ha de creer, orar, obrar y recibir. Se nos ha terminado el tiempo y tenemos que dejarlo aquí, pero con este propósito firme y con el deseo de volver a participar en un nuevo programa de Formadores en la Fe. Gracias. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.